Estimados amigos, buenas noches, buenos días, buenos amaneceres, buenos atardeceres. Bienvenidos una vez más a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos compartir las noticias como usted las compartiría. Les recuerdo que estamos a día 22 de julio, ¿verdad? Sí, 22 de julio, cuando son pues las 6:30 de la mañana en España, las 7:30 de la mañana en Israel. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque mire, está la situación, bueno, esto casi lo normal es que esté complicado. Eso es lo normal. Lo raro sería que no estuviera complicada la situación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando desde las últimas actualizaciones que tuvimos de noticias? Vamos a verlo y vamos a entrar directamente con ellas. Les voy a poner en pantalla solo un inciso muy breve para recordarles que lo que tienen ustedes al fondo de la pantalla es un decorado virtual. ¿Por qué? Porque es una imagen, vamos, no es un decorado, es una imagen. Porque estamos remodelando nuestro set. Lo que tenemos como set lo estamos remodelando. Y mientras, para que no se vean las obras del trabajo, pues hemos puesto la imagen habitual que siempre tenemos, que es lo que tenemos, solo que ahora está remodelándose. Lo digo porque si ven ustedes algún movimiento de cámara extraño, es porque la imagen que tenemos detrás, como le digo, es un fondo. Entonces, en algunos movimientos que yo pueda hacer, pues no se va a ver tan bien como lo normal. Eso sí, estamos en directo, en directo. Y la semana que viene esperamos tener, al fin de semana podamos tener el set renovado de muchas maneras diferentes y ya se lo vamos a ir contando una vez que tengamos. Esperamos que nos dure más de una semana, pero depende, porque hay muchos trabajos que requieren técnica y además hace falta conocimientos técnicos, perdón la redundancia, porque hay que hacer variaciones, no solamente estéticos, sino de los aparatos que tenemos aquí, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, solo se lo hago como un comentario. Vamos a entrar directamente en la pantalla. Vamos a la pantalla y les cuento lo que está sucediendo. Mire, atención, esto es de última hora. La defensa de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, afirman haber derribado un misil disparado desde el Yemen, que ha hecho sonar las sirenas en el centro de Israel. Ya le comento, hace poquitas horas, doña Hanna Beris me mandó información de que estaban en el lugar de seguridad a medianoche, a últimas horas, o más bien muy por la noche, en la hora de Israel. Bueno, el Yemen sigue respondiendo, atacando. Israel responde. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues esto no durará más, ya le digo a usted, no dura más hasta que llegue el día 700. Estamos ahora en el día 655, desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 23. Día 655. ¿Y dónde está Israel ahora mismo? Pues Israel está parado, y cuando digo parado me refiero que está interviniendo de una manera impresionante. Pero permítame que le haga referencia también, estoy buscando las pantallas, permítame que le haga referencia no solamente a los ataques de los hutíes, que en principio no hay informes inmediatos de heridos o impactos de restos de interceptación. De momento todo está en orden. ¿En qué sentido? De que ha sido destruido el misil. Bueno, eso es lo que ha confirmado, además, se lo digo, el ejército afirma, y lo vamos a poner también en pantalla para que lo podamos ir leyendo según lo estamos publicando, que usted también lo vaya viendo en pantalla, porque ahora mismo ya le digo que estamos intentando, ahí lo tenemos, sí que se lo paso otra vez en pantalla. Este es el titular: el ejército, las fuerzas de defensa de Israel afirman haber interceptado ese misil en el Yemen. No hay informes inmediatos de heridos y por tanto ha sido tumbado, lo digo de esta manera coloquial para que lo podamos entender. ¿Qué más podemos saber? Pues muchas cosas más, pero el titular que hace referencia al día de hoy, que se lo pongo ahora mismo en pantalla, es un dato interesante. Mire, hemos activado, se lo digo, creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero si no, se lo recuerdo, hemos activado el modo fe para la victoria de Israel. Y esto
Bueno, esto no es que ha sido automáticamente que la ONU ha entrado en pánico, pero la ONU entra en pánico. ¿Por qué entra la ONU en pánico? Esto es lo que vamos a dilucidar en un momento, dándole un repaso a todas las noticias que han acontecido, pero que lo sepamos y se lo confirma a usted como retaguardia espiritual de las FDI que nos definimos, que hemos activado el modo fe para la victoria de Israel. Quedan pocos días para la victoria. Pocos días, sí, porque ya hemos publicado, hemos dicho, por activa y por pasiva, que este enfrentamiento que tiene Israel con medio mundo y parte del otro, especialmente con la ONU también, aparte de los campos de batalla directos, no llega a más del día 700 de Israel en guerra. Estamos en el día 655. Por eso, ahora, hoy, hemos activado, anoche, ya fue anoche en el programa anterior, hemos activado el modo fe. Así que le pido, por favor, que también usted en sus comentarios, lo que pueda ir haciendo, incluso lo digo ahora mismo, es que pueda ir haciendo usted, por favor, en el chat, ya puede decir, si usted activa el modo fe, diga, activo el modo fe para la victoria de Israel. Vamos a publicarlo, vamos a decirlo, porque, mire, para que las cosas pasen, no solamente hay que creerlas, que pensarlas, que tenerlas claras en las ideas, sino hay que vocalizarlas. Hay que escribirlas, hay que compartirlas. Así que le pido, por favor, si es tan amable, que active el modo fe. Y si es tan amable, lo ponga usted en el chat. Activo el modo fe para la victoria de Israel. Porque las noticias son todas de enfrentamiento directamente contra Israel. Y se lo digo literalmente. Voy a poner en pantalla ahora mismo también, otra vez, lo que dice la ONU. Ahí se lo voy a poner ahora mismo en pantalla para que nos demos cuenta de cómo está la ONU de nerviosa, pero total y absolutamente. Más que nerviosa, está en pánico. Sí, la ONU está en pánico. Ya sé que es una palabra que empleamos muchas veces en diferentes ocasiones, pero es que es la palabra que define la tensión que hay en el mundo, y insisto en este dato, contra Israel. Está el mundo en pánico y los primeros la ONU. Atención con este titular que les pongo en pantalla. La ONU afirma, esto es de hace la última hora de la noche, la ONU afirma que la ofensiva de las FDI en Deir al-Balak, ¿dónde está eso? En el centro de Gaza, amenaza con privar a los habitantes de Gaza de fuentes claves de agua. O sea, todo lo que se preocupa a la ONU de decir en este momento, todo lo que se ha preocupado la ONU de decir en este momento, es que resulta que la ofensiva de las FDI en Deir al-Balak, que es una zona del centro de Gaza, para liberar a los rehenes, oiga, que se sepa, que ahora es un enfrentamiento muy duro, muy cruel, Estamos hablando de casa por casa, edificio por edificio, vamos, una intervención de las FDI increíble, se lo digo de esta manera. Bueno, dicho esto, volvemos otra vez a nuestra cámara principal y le voy contando. Mire, hay una planta desalinizadora del sur de Gaza y otras infraestructuras que son, dijéramos, híbridas, que tienen diferentes funciones, significa híbrido, de diferentes cosas, que son vitales para el suministro, en este caso también de agua, que están ubicadas dentro de las áreas de quién, de dónde, mejor dicho, pues Deir al-Balak. O sea que la intervención de las fuerzas de defensa de Israel en Deir al-Balak, que se está produciendo, no digo que se ha producido, se está produciendo, insisto, en estos momentos, tiene una importancia vital, porque esta zona no había sido intervenida por las fuerzas de defensa de Israel. No se había puesto, lo digo en esta manera, pie en tierra. Las FDI no habían entrado pie en tierra en esta zona. Ahora, desde ayer, ya lo están haciendo. Es una zona estratégica total y absoluta porque hay muchas implicaciones y muchos puntos vitales que siguen ayudando a Hamás a mantener el control de Gaza. Lo que pretenden las FDI, esto no es información ni privilegiada, ni oculta, ni que nadie lo sepa, ni que lo hemos descubierto nosotros, no. Pero la intervención de las FDI en Gaza y en particular en Deir al-Balak tiene por objetivo, lo primero, liberar rehenes, porque, esto se lo digo ya para que también, aparte de que tiene infraestructuras vitales
para Gaza y por tanto para Hamás, se cree que hay un número no determinado de rehenes que están en esta zona de Gaza. Este es el asunto clave. Claro, en ello la ONU se desespera. La ONU se desespera porque está viendo las posibilidades que tiene Israel de superar a Hamás, y eso a la ONU le desespera. Sí, ya sé que eso le puede a usted parecer, hombre, ¿cómo le va? La ONU está totalmente posicionada en favor de Hamás. Esto no es que tampoco hayamos descubierto Roma nosotros ahora con esta definición o con este análisis. Totalmente está la ONU volcada con el yihadismo internacional. Pero es que ahora mismo Israel, y le hago un repaso y póngase en situación, atentos, póngase en situación, que esto nos va a permitir entender lo que está pasando. Ahora mismo Israel está interviniendo ¿en dónde? En Yemen. Lo de Yemen de hace unas horas ahora tiene la contestación en otras pocas horas, así que atentos a las noticias. Bueno, está interviniendo el Yemen, está interviniendo en el Líbano contra Hezbollah, con puestos específicos de las fuerzas de defensa de Israel dentro del territorio del Líbano. Está interviniendo en Siria, está interviniendo en apoyo a los drusos y, ojo, porque en poco tiempo vamos a tener grandes sorpresas de esta zona del mundo en Siria. Por eso, entre otras razones, bueno, voy a decir todas y después hablamos. Actuando en Siria, hemos dicho, actuando en Líbano, actuando en evidentemente en Gaza, evidentemente en Yemen, en Judea y Samaria, Cisjordania, en medio mundo y parte del otro. Y no podemos olvidar donde está interviniendo, aunque no se oye tanto en estos momentos, es en Irán. Que Irán, no sabemos por qué, en los últimos días está teniendo curiosas, extrañas explosiones en ciertos lugares también estratégicos para los gobernantes malévolos de Irán. Esto insisto, está pasando. ¿Por qué está pasando esto? No lo sabemos. Nosotros, ¿qué vamos a saber nosotros? Oiga, nosotros solo contamos las noticias y las interpretamos y le damos nuestra visión, que coincide evidentemente con miles y miles de personas que dicen, sí, esto tiene sentido lo que se está diciendo aquí. Bueno, pues le digo, como está viendo la ONU, que Israel está intratable, en sentido positivo, está intratable Israel. ¿En qué? Pues en Yemen está intratable con el Líbano, totalmente con los de Hezbollah, hemos dicho Irán, y con Siria ni contarle quiero, y con Judea y Samaria. Bueno, todo este caldo de cultivo de enfrentamientos contra Israel, resulta que a la ONU le pone en total disposición de pánico. O sea, la ONU está totalmente en pánico. ¿Por qué le he dicho? Porque resulta que ahora, interviniendo en esta zona de Deir al-Balak, así se llama, en el centro de Gaza, resulta que está, o puede con ello, y va a controlar el destino de Gaza. ¿Cómo le parece esto? Alguien dirá, pero hombre, ¿cómo está usted diciendo una definición tan amplia, tan fuerte, como que se va a controlar Gaza? Sí, se va a controlar desde Deir al-Balak, porque es el punto central de Gaza, desde el cual se distribuye mucha de todo, voy a decir mucho de todo para que sea muy amplio, de todo lo que utiliza Hamás. Por tanto, ahora mismo la preocupación de la ONU es que Israel realmente llegue a la victoria, porque entonces se le acaba el tema a la ONU. ¿Cuál es el tema de la ONU? Pues oiga, influir en el mundo entero para que sigan llegando millones y millones y millones, uno más, y millones de dólares o de euros para que se mantenga la organización de la ONU. La ONU es una organización que vive a expensas del resto del mundo. La ONU en realidad podría llamarse un parásito que vive a expensas del cuerpo mundial, que le exprime y, claro, además mantiene unas posiciones de choque y de conflicto siempre, continuamente, contra Israel. Todas las resoluciones que hace la ONU, si usted tiene a bien sumar o ver o analizar todas las resoluciones que ha dado la ONU,
la inmensa mayoría, vamos, todas, vamos a decir todas, para ser menos exagerado, son contra Israel. En contadas ocasiones las ha hecho contra otros países. Contra Israel todos los días. Ya saben que la ONU se levanta, hablando en términos generales, se pone a tomar café y dice, hoy ¿de qué acusamos a Israel? Porque hay que acusarle. O sea, ese es su leitmotiv. La ONU existe solo para atacar a Israel. Cuando eso queda claro en nuestros conceptos, lo entendemos muy bien, nos damos cuenta de la importancia que tiene activar el modo fe para la victoria de Israel. Por eso, y perdónenme que insista porque creo que es de vital importancia entenderlo, que usted y yo, que nosotros activemos el modo fe para la victoria de Israel. Por eso, y dispénseme que sea así de insistente, es que creo que es de vital importancia porque estamos en una guerra espiritual. El que no entiende esto, pues no lo entiende y no pasa nada. No estamos aquí para que alguien cambie de conceptos religiosos o políticos o filosóficos, no, o incluso de no creer en nada. No. Nosotros no estamos metiéndonos con ninguna de los conceptos personales que tenemos. Aquí hay en el canal diferentes sensibilidades de todo tipo. Bien, dicho esto, entendiendo esas diferencias, lo que sí estamos intentando, y lo estamos logrando, ese es otro dato importante, es que todos nosotros activemos ese modo fe personal y a la vez comunitaria y a la vez mundial para bendecir al pueblo de Israel. Nuestro objetivo en este canal es informar, estamos informando literalmente lo que pasa, pero le estamos dando ese punto de vital importancia que le llamamos el elemento de la fe, para que se pueda concretar la victoria de Israel. Mire, las FDI han ordenado a los palestinos, a los gazatíes, que es la palabra, de la zona de Deir al-Balah, que evacúen. Vamos, que salgan corriendo, una palabra más coloquial. Lo ha dicho, ¿quién? El portavoz de la ONU, un tal Stefan Dujarric, durante una conferencia de prensa. Oiga, es que esto ya lo sabemos. No hace falta que lo diga otra vez la ONU. ¿Pero por qué lo dice? Porque lo que trata de decir es que si Israel sigue avanzando y está avanzando en Deir al-Balah, resulta que va a intervenir en las infraestructuras híbridas de las cuales la ONU también es responsable, y esto no les gusta nada. Por tanto, se han puesto en modo pánico. Nosotros nos hemos puesto en modo fe. La ONU está en modo pánico. Mire, la planta de desalinizadora es la principal fuente de agua potable para cientos de miles de gentes desplazadas interna en toda la zona de Gaza, y particularmente la zona costera. Produce aproximadamente, lo que nos están diciendo, 660.000 galones de agua por día. Esto es una planta desalinizadora que coge agua del mar, la recoge del mar, la convierte en agua potable. Pero todo eso requiere la ayuda, la intervención, por un lado de la ONU, que está ahí metida en el ajo, perdónenme la expresión, y también de Israel, que está mandando electricidad y otros enseres para que eso pueda seguir produciendo. Y por tanto, para que Hamás siga controlando Gaza. Le estoy explicando el panorama. Bueno, pues la pérdida de esta instalación, lo que dice la ONU, es lo que está proclamando, es que sería catastrófica. ¿Para quién? Sí, claro, para todo el mundo. Para todo el mundo que depende de ella, pero sobre todo para quien depende de esa fuente de agua potable, resulta que es Hamás. Hamás controla todo la distribución de agua, la distribución de alimentos, la distribución de medicinas, la distribución de los pocos billetes, hablando de dinero, que puede controlar, y eso le mantiene en el poder. Por tanto, ¿qué es lo que quiere Israel con esta intervención? Insisto, una vez le voy a poner más en pantalla para que lo podamos ir viendo, a lo menos. ¿Qué es lo que pretende la ONU cuando afirma que la ofensiva de las FDI en Deir al-Balah amenaza con privar a los habitantes de Gaza de fuentes claves de agua? Bueno, lo que pretende, por un lado, la ONU es, una vez más, acusar a Israel, y lo que pretende Israel, una vez más, es
derrotar a Hamás. Así de sencillo. La victoria sobre Hamás. Por tanto, la ONU lo que está diciendo es que si se pierde esas instalaciones, pues claro, sería catástrofe, pero sobre todo catástrofe para Hamás. A principios de julio, el 80% de las instalaciones de agua, de saneamiento y de higiene, se encontraban en zonas militarizadas por Israel o en áreas que habían recibido órdenes de evacuación. Así afirma el portavoz de la ONU, que agrega que el 93% de los hogares de Gaza, los hogares de Gaza, es una película, ¿verdad? Una película de esas, los hogares de Gaza, qué bonito, ¿eh? Donde los terroristas tienen los túneles y van a los campos de concentración internos que tienen. Esos son los hogares de Gaza, donde en las habitaciones de los niños tienen trampillas, entradas a los túneles. Esos son los hogares de Gaza, y donde tienen secuestrados a los rehenes. Sí, los rehenes de Israel, que llevan ya, hemos dicho, 655 días secuestrados por Hamás. Esos son los hogares de Gaza. Qué bonito lo pinta la ONU, ¿verdad? Pobrecito los hogares de Gaza. Ya Hamás no va a estar tranquilo, no va a poder descansar, no va a poder controlar. Bueno, como le digo, el 87% de Gaza se encuentra actualmente, bajo orden de evacuación de Israel, lo que ha confinado a unos 2 millones de residentes, lo voy a decir así, en áreas fragmentadas en la Franja de Gaza, donde prácticamente, en la práctica, por lo que se entiende por servicios, no están disponibles. Pero, oiga, están recibiendo alimentación, agua, etcétera, etcétera, ayuda. Ahora, el asunto es que Hamás quiere controlar eso por medio ¿de quién? De la ONU. Ahí está la clave. Porque sabe que la ONU es la única salida que obtiene para llegar a sus fines terroristas de Hamás. La única salida que tiene es el apoyo de la ONU, ahora mismo. Y por tanto está presionando en todos los niveles internacionales, en todos los grupos, en todas las comunidades, en todos los sitios, en todas las radios, las televisiones, la prensa, está presionando la ONU para que Israel no siga avanzando en Deir al-Balah, porque es una zona de vital importancia, donde, insisto antes, no se había intervenido. Israel no había intervenido tan directamente en esta zona. Bueno, dice que el personal humanitario de la ONU, permanecerá en las zonas de Deir al-Balah. A ver, el personal humanitario de la ONU son los de Hamás. Otro dato hay que saber, porque claro, entonces es que nos confundimos, más bien nos quieren confundir. Cuando la ONU habla del personal humanitario de la ONU, está hablando de los de Hamás, que son los que... Ese es el personal humanitario, los de Hamás, que no son gentes de que vienen de... Les han hecho un contrato ahí en Estados Unidos, firmando la ONU, va usted a trabajar allí a Gaza, le pagamos su sueldo, usted trabaja con la etiqueta Gaza, o sea, etiqueta ONU. No, es que son los de Hamás, que son los que controlan a la ONU y la ONU controla a Hamás. No, la ONU no controla a Hamás, quien controla a la ONU es Gaza, es Hamás, perdóneme. Quien controla a la ONU es Hamás, no al revés. La ONU no controla a Hamás, es Hamás quien controla a la ONU, porque es su fuente de financiación, su fuente de dirección y su fuente de publicación y de propaganda mundial contra Israel. Así hay que entenderlo, ¿eh? Lo digo para que lo tengamos muy claro. Por lo tanto, lo que está diciendo la ONU es que en las zonas de Deir al-Balah, que la CFDI está ordenando evacuar, pues que ha compartido sus coordenadas por todas las partes del conflicto, para que lo sepan bien, pero que ese personal humanitario de la ONU dice que no importa lo que le diga la CFDI, que van a permanecer. Vamos, esto no se lo creen ni soñando, y perdónenme por la expresión cariñosa. En cuanto les corten el flujo de servicios mínimos, se acaba el personal de la ONU, que no es personal humanitario, insisto, que es Hamás con el chaleco de personal humanitario. Cuando usted ve los que ponen prensa, es Hamás disfrazado de prensa. Cuando ve personal humanitario de la ONU, es Hamás disfrazado de personal humanitario. Esto es la realidad. Todo lo demás es película que no quiere que sepamos.
Bueno, muchos habitantes de Gaza viven, sabe usted, en tiendas de campaña, cuya vida útil, evidentemente, pues es más corta las tiendas de campaña, porque son tiendas de campaña, pero oiga, yo tengo una tienda de campaña hace 20 años y todavía está ahí. No es lo mismo. Lo que quiero decirle es que son más frágiles, evidentemente. Pero esto se podría evitar ya mismo, ahora mismo, en un momento, en un instante, si jamás liberase a los rehenes. Esto es lo que no dice la ONU, que hay 50 rehenes llevando 655 días en manos de los terroristas. Y esto no lo dice ni la ONU, ni los medios de comunicación, ni la prensa escrita, radio, televisión, ni los canalillos y canaletes. Eso no lo dicen. Hablan de la ONU, lo que está pasando, el sufrimiento. Pues claro que hay sufrimiento, oiga. Es que en una guerra no hay sufrimiento. A ver si hay una guerra ahora que no haya sufrimiento. Pero oiga, en el mundo entero, ahora mismo hay muchas guerras abiertas. Pero voy a decir dos datos importantísimos para entender lo que está pasando. En Siria, a quien están persiguiendo a muerte es a los drusos y a los cristianos sirios. La ONU tampoco se ocupa de eso. Por ejemplo, ya lo digo así cariñosamente hablando, el jefe del Estado Vaticano se ha puesto nervioso, muy nervioso, acusando como siempre a Israel, pero no ha dicho ni una sola palabra de los cristianos que han sido asesinados estos días en Siria. Ni una sola palabra. Espero que las diga. Pero levantar palabras para acusar a Israel todos los días, como la ONU. ¿Por qué? Porque los grandes conglomerados de poder del mundo, hablo de conglomerados de poder, no hablo de personas físicas que tengan convicciones religiosas o políticas en diferentes partes del mundo, no. Hablo de conglomerados de poder, estados de poder, gobiernos de poder. El enfrentamiento que tienen contra Israel es sempiterno. ¿Por qué? Porque están influenciados por el mal. Y usted ha visto que el mal en algún momento quiera a Israel, ame a Israel, le quiere ayudar a Israel. Eso no es posible. No hay comunión entre, está escrito, entre luz y tinieblas, entre el bien y entre el mal. No hay relación absoluta. Por tanto, como el mundo está sumido en tinieblas, sí, creo que usted lo sabe también como yo, el mundo está sumido en tinieblas. Por eso, mire usted, lo que estamos haciendo aquí es de vital importancia que lo tengamos muy claro. Hemos activado, una vez más lo digo y lo pongo en pantalla, hemos activado el modo fe para la victoria de Israel. Lo hemos activado desde anoche, el último programa. Lo hemos activado. Oiga, esto tiene implicaciones de cambio. Sí, si activamos el modo fe, tiene implicaciones de cambio. Por eso le estoy rogando, pidiendo, clamando, exhortando, rezando, llorando, como lo podamos entender, que usted active su modo fe en la victoria de Israel, para la victoria de Israel, porque en Yemen, en Gaza, en Siria, en el Líbano, en la ONU, en los gobiernos del mundo, en los estados de todo tipo políticos religiosos, el enfrentamiento contra Israel está asegurado. ¿Cómo se puede repeler el mal? Está escrito, con el bien. Está escrito. ¿Cómo se vence al mal? Con el bien. ¿Cómo se vence la maldición? Con la bendición. Por tanto, insisto, aquí las noticias no solamente son saber datos, hay que saberlo, lo sabemos, pero aparte de saber datos, hay que saber lo que tenemos que hacer con nuestros zapatos. Perdónenme la expresión, que significa andar para bendecir a Israel, o sea, movimiento. Y activar el modo fe es ponerse en movimiento espiritual. Mire, algunas personas se sienten deprimidas. Bueno, eso siempre nos pasa a todos en algún momento, ¿verdad? ¿Quién no se siente en algún momento deprimido o angustiado, preocupado? Eso es lo normal en el ser humano. Pero, hay un pero. Si queremos salir de las depresiones, de las angustias, de las preocupaciones, de las ansiedades, que eso es, insisto, que forma parte de nuestro ser como seres humanos, si activa usted el modo fe de bendecir a Israel para su victoria, yo le digo que se le van las depresiones. No puede coexistir la ansiedad o la preocupación con la fe. No pueden coexistir. Es como un elemento imposible de mezclar. ¿Se puede mezclar el agua y el aceite? No.
el agua y el aceite no se pueden mezclar. Por mucho que usted lo intente, usted eche aceite todo lo que quiera y agua todo lo que quiera, agítelo, muévalo, no se puede mezclar. Siempre estarán en diferentes capas. Bueno, pues la fe es incompatible con la depresión, con el desánimo, con la angustia, con la preocupación. Por eso estoy insistiendo en que ejerzamos, activemos el modo fe por la victoria de Israel. Porque ya le digo, lo que está sucediendo ahora mismo, y damos el repaso a lo que está diciendo la ONU, que está metiéndose con Israel a niveles sorprendentes, está amenazando además, porque no es la amenaza, dice que va a privar a los habitantes de Gaza, no, la amenaza es la propia ONU, que es la que está amenazando desde luego a Israel. Y además le digo lo siguiente, la agencia de la ONU, claro, informa de que a lo menos 3 millones y pico de personas en Gaza necesitan refugio y artículos de hogar. Para eso ya tienen sus cuentas. O sea, la ONU lo que está tratando es de seguir influyendo en el mundo, pues ya, para mantenerse. La ONU es una ONG contra Israel. Si lo pudiera definir en poquitas palabras, ¿qué es la ONU? Pues una ONG que parece que es cariñosa, amable, que busca el bien de la humanidad, lo que trata es de mantenerse en la poltrona del poder. La ONU es un poder. Esto está claro, esto tampoco descubro nada. La ONU es un poder. Es un poder, pero que con pies de barro. Ya se lo digo yo, mezclados, hierro y barro, tampoco se juntan y se está derrumbando. Por eso nosotros hoy y ahora, en este momento, seguimos activando el modo fe para la victoria de Israel. Dice que aunque Israel permitió el ingreso de un convoy, eso dice la ONU, de camiones cisterna con combustible a Gaza a principios de este mes, y estamos a día 22, la cantidad no fue suficiente, claro, porque jamás no le falta para los cohetes, le falta para las fábricas de armas, le falta para mantener su control, no es suficiente. Entonces está pidiendo la ONU que se mande más ayuda a Gaza. No es ayuda a Gaza, es ayuda a Hamás. Y Hamás encantado de la vida, porque sabe que tiene a su promotor, a su publicista, a su gestor de información en la ONU. Por tanto, ahora sí que está preocupado, como digo, sí que está preocupado en la ONU. Y le pongo otra información de la OMS, ni más ni menos, es de la ONU también, La voy a poner en pantalla, se lo pongo en pantalla. La Organización Mundial de la Salud, es la OMS, afirma que la residencia del personal del almacén de Deir al-Balak fueron atacados 3 veces el lunes. Solamente 3 veces, oiga. Parece poco, No sé, digo yo, es una forma de verlo. Es que la OMS, también, que es la Organización Mundial de la Salud, también sigue insistiendo con todos sus gentes y sus malas gentes para atacar a Israel. Mire, la ONU, resulta que el jefe de la ONU, que se llama un tal Tedros Adhanom Ghebreyesus, es muy difícil su nombre, dice que las fuerzas de defensa de Israel entraron en la residencia del personal de la agencia de la ONU, o sea, los de Hamás que tienen residencias de la ONU en la OMS. A ver, esto es importante saberlo. Todos los grupos que están en Gaza, ONGs, todos son personal de Hamás. No es que tenga personal de otros países, de la ONU, de otros países, de donde sea. No, es que es de Hamás. Entonces la OMS en Gaza es de Hamás. La ONU en Gaza, los diferentes sitios, almacenes, son de Hamás. Todo lo que hay en Gaza lo controla Hamás. Por eso la ONU está en pánico, porque ha perdido, ya lo ha perdido, el poder. Ha perdido el poder. Ahora mismo la ONU está desbaratada de Gaza. Es más, en Israel no le están dando visa a diferentes líderes o jefes de mafias de la ONU, no les está dando visados para que estén en Israel, porque están haciendo una labor devastadora contra Israel. Por tanto, insisto, lo que dice la OMS, que exige la liberación inmediata de personal retenido de Hamás, pero no exige la liberación de los secuestrados después de 655 días. De eso es lo que le estamos hablando. Así que, estimados amigos,
le ruego por favor que en este momento empiece a activar ese modo fe. Actívelo por favor con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas espirituales. Quítese la depresión. Póngase a trabajar por fe, a bendecir Israel. Póngase usted a orar, a rezar, a clamar, a pedir, a interceder. Si usted hace eso, si yo hago eso, se nos va la depresión, la angustia, las preocupaciones, lo que sea, se nos va. El dolor, se nos va. Porque es incompatible, hemos dicho, fe con estos problemas que nos vienen. Escuchando las noticias ya uno le da depresión, ¿o no? Las noticias que según las cuentan, estamos deprimidos solamente por escuchar noticias. Pero nosotros damos las noticias, pero le decimos la solución para que las noticias no nos afecten. ¿Cómo? Active el modo fe por la victoria de Israel. Así que, estimados amigos, en las próximas horas va a haber otras muchas más informaciones, pero básicamente hoy hemos estado en Yemen, ha atacado a Israel con un misil, el misil ha sido volado por Israel. En Gaza sigue interviniendo en Deir al-Balá las fuerzas de defensa de Israel. En el Líbano está controlado porque están las fuerzas de defensa de Israel dentro del Líbano, y en Siria está llegando ayuda humanitaria de Israel a través de helicópteros y a través de otros medios. Y además están los drusos y los cristianos apoyándose mutuamente para defenderse del yihadismo que hay en Siria. Así que todo eso forma el panorama de este día y en las próximas horas. Ya le aliento a que nos siga después compartiendo las noticias a las 12 del mediodía, en las cuales le contaremos pues muchas cosas más que están pasando, pero siempre de esta manera, ¿eh? No somos una agencia informativa al estilo de los medios de comunicación, somos una agencia de bendición, no de comunicación, que también, pero bendecimos comunicando y comunicamos bendiciendo. Gracias por su atención. Nos vemos después. Le dejo, mire usted, escuche esto que le va a encantar, que es el anuncio que ya hemos hecho, lo ha hecho don Samuel, el anuncio que habla del viaje a Israel y de esta tienda que tenemos, que hemos iniciado y que va a traer grandes sorpresas. Le dejo con este anuncio y nos vemos después a las 12. Gracias por su atención. No se lo olvide, active el modo fe para la victoria de Israel. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.